Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí grabando primer Instagram Live. Ya hemos hecho varios de Facebook, pero este es el primero en esta plataforma. Y bueno, traerles una pequeña tertulia sobre el tarot. Mono tertulia, pero ustedes me escriben y pueden hacer algunas preguntas y yo les voy a ir respondiendo. Ahí veo a varias personas que conozco ya que se están inscribiendo aquí. Veo a Antonieta, ¿cómo estás? Bien, les cuento. Mi nombre es Guillermo Castaño, yo soy creador de la nueva escuela del tarot. Eh, a lo que va desde el 2018 que estoy enseñando, dando la formación de tarot, ya se han formado conmigo unas 60 personas, un poco más. Y estoy muy contento siempre de transmitir esta enseñanza porque lo primero que me gustaría recalcar sobre la nueva escuela del tarot es que el objetivo del tarot no es el tarot. Así como el objetivo de una terapia no es la terapia en sí misma. El tarot es un mensajero, ¿sí? Es una biblioteca viva, es una catedral de simbología, ¿sí? Es una obra arquitectónica de simbología. Ahí está condensada una información muy útil. Entonces el objetivo nunca va a ser el medio, pero hay que aprender bien el medio para poder llegar a desarrollar bien el objetivo que quieres para tu vida, que es sanación, creación de realidad, etcétera. Bueno, me encanta que se vayan sumando. Ahí me van saludando M Villa 091, Antonieta, Santiago. Hola a todos. La idea es desarrollar la charla y después vamos a dar un espacio para preguntas, para que yo después pueda leer y hacemos unas preguntas y respuestas. Entonces, ¿cuál es la temática de este encuentro? Es tarot y adivinación. Mitos y verdades. Me costó un montón encontrar el título que no fuese, digamos así, muy provocativo. Pero mira, para poder hacerte un encuadre de lo que voy a decir, contarte una historia que cuenta Deepak Chopra. Él cuenta que en los años 90, en Australia, se debatió en el Congreso si se consideraba o no ilegal que un nativo indígena te apuntara a varios metros con un hueso. Si la persona que te apuntara a varios metros con un hueso podía o no ir a la cárcel. Y vos decís, esto es una locura. ¿Cómo alguien que apunta con un hueso de lejos va a la cárcel? En nuestra sociedad, en nuestra cultura es una locura. Pero resulta que en Australia, los chamanes australianos de ciertas tribus tenían la práctica de brujería de apuntar con un hueso que iban a buscar del cementerio a una persona. Y cuando esa persona veía que el chamán lo había apuntado con un hueso, sabía que le quedaban unos meses de vida. Esta práctica era tan efectiva dentro de esta cultura que no tardaron en desarrollarse el negocio de los sicarios chamánicos. Es decir, gente que se le pagaba por ir y matar a alguien apuntándolo con el hueso. Hubo tanta gente que murió con esta práctica que se lo consideró un intento de homicidio. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es posible que alguien se muera porque lo apuntan con un hueso? Bueno, es lo que se entiende en psicología, por ejemplo, como la profecía autocumplida. Si tú perteneces a la cultura australiana, si tú tienes fe y creencia, ¿qué fe? Crédito. ¿Sí? Fe y miedo son crédito. Miedo es crédito negativo, fe es crédito positivo. Si tú pones crédito en una creencia chamánica, pertenece a tu cultura, está en tu ADN, es ancestral, si tú pones crédito ahí, vas a generar dentro de tu cuerpo una serie, una cascada de sintomatología. Se dice, no sé cómo lo han medido, pero se dice que el efecto placebo es de aproximadamente un 30% en el cuerpo. El cuerpo demuestra un 30% de mejoría con cualquier placebo.
azuquita, agüita, lo que sea que te dicen, te entregan como placebo, tú le pones crédito y un 30% de mejoría. Pero el efecto nocebo puede llegar a tener un 60%. Tenemos la tendencia a poner más crédito en lo negativo que en lo positivo. Es una condición de nuestra cultura, de la sociedad, de la naturaleza humana, sea como sea, es un hecho que debido a eso el mundo está como está, porque lo estamos creando día a día. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le pongo efecto nocebo dentro de mi profecía autocumplida, puedo generar una enfermedad, inclusive mortal. Gente realmente moría. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, desde la biodescodificación atendemos pacientes que vienen con un diagnóstico que les dicen que tiene una enfermedad terminal o una enfermedad muy difícil que no va a mejorar, que no se va a curar y que va a ir empeorando progresivamente? Antes de abordar la sintomatología, antes de abordar la conflictología, o sea, cuál es el conflicto que lo llevó a tener la emoción que sostenida, que produjo que su órgano hiciera la solución biológica de a través de una enfermedad, tratar de reparar algo que no pudo reparar en su realidad. Antes de ir a todo eso, simplemente tenemos que desactivar el conflicto de diagnóstico o el conflicto de pronóstico. Porque si nosotros no desactivamos ese miedo escénico que sucedió en el momento de la consulta, si es un cáncer puede haber inclusive una metástasis programada en el momento de la consulta. Si es una enfermedad neurodegenerativa, la persona va a estar en un efecto nocebo constante, creando cada vez síntomas más fuertes de su enfermedad. Entonces es como una especie de blindaje que hay que desactivar primero. Y con el tarot pasa lo mismo. ¿Cuántas veces me han llegado personas a la consulta de tarot, por ejemplo, así? Y yo le digo, ¿qué pasa? Tengo susto, tengo miedo. Digo, ¿pero por qué vienes con miedo a esta instancia? Es que yo ya me he leído varias veces el tarot y a veces me han dicho cosas terribles y después pasaron, entonces, ay, no sé, tengo miedito, no sé si hacerlo o no. Bueno, ha pasado muchas veces que me han llegado personas con maldiciones. Hola Tenea, ¿cómo estás? Hola La Caja Negra, hola Gloria. Ha llegado gente con maldiciones. Es decir, el tarólogo, no un tarólogo porque no es un estudioso del tarot, decimos el tarotista, el que utiliza el tarot sobre pretexto de canalizar y bajar información, canalizó, visualizó que la persona le iba a pasar tal cosa. Y como efecto nocebo, profecía autocumplida. Jodorowsky en su libro La vida del tarot cuenta que una persona en Francia también en los años 90, una tarotista le dijo que alguien de su casa, muy cercano de su familia, iba a morir en menos de un mes. Entonces el caballero que vivía en esa casa solo con su hijo, para salvar la vida de su hijo, se suicidó. Entonces, qué peligroso puede ser un conflicto de diagnóstico insertado como un germen en el cerebro de una persona. Entonces la persona, ¿qué va a hacer? Van al tarot y ¿qué te dicen? Te dicen, quiero saber cómo me va a ir en el trabajo, cómo me va a ir en el amor, cómo me va a ir en la salud. ¿Cómo sé yo cómo te va a ir? Depende de ti. El tarot no te puede decir cómo te va a ir. Si yo te digo cómo te va a ir, lo que voy a hacer es colapsar una línea de tiempo. Y es aquí donde es bueno a todo tarólogo que estudia el tarot, que quiere ser de la nueva escuela y no de la vieja escuela. Entre paréntesis, vieja escuela, usar el tarot para buscar enemigos ocultos, para buscar quién te está engañando o no, ¿sí? Para saber cómo te va a ir en tal o cual cosa y para que te digan qué decisión tomar. Eso es vieja escuela. Vamos a usar el tarot como herramienta de autoconocimiento.
Y es aquí cuando todo lector, todo estudioso del tarot, tiene que empaparse, tiene que beber de la física cuántica. Porque la física cuántica te dice que el observador modifica lo observado. Vean el experimento de la doble rendija, ya hecho en el año 1901. Vean el experimento de la paradoja del gato de Schrödinger, por ejemplo, donde en el fondo, en pequeñas palabras, lo que te dice es que detrás de esta carta, que tú no estás viendo, están todos los arcanos. Y es el observador el que colapsa lo que va a salir. ¿Quién colapsó aquí el emperador? Yo. ¿Por qué? Con mis contenidos, con mi psiquismo, colapsé en percepción y transmití al emperador. Si hubiese tenido otros contenidos en este momento, hubiese salido otro arcano. Entonces, al final da lo mismo, esa ceremonia de a ver cuál va a ser la carta, giro por acá, giro por allá, no. Son todas las posibilidades. Y esto está científicamente comprobado, experimento doble rendija. Cuando los científicos no miraban, patrón de ondas. Cuando los científicos miraban, colapsaban en un punto de un electrón. Esto llevado a la realidad ordinaria es, donde yo miro, yo estoy colapsando. Mi percepción colapsa la realidad. ¿Y qué es lo que colapsa una realidad u otra? La memoria, la programación, todo el contenido que está en mi inconsciente. Entonces, cuando leemos el tarot, cuando sacamos las cartas del tarot, ¿qué estamos viendo? Una fotografía instantánea de mi inconsciente. En este mismo momento. Nada más. Nada más. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Tara. Ahora, hay una cosa mágica en el tarot, que es una biblioteca simbólica creada por muchísimos sabios, muchísimos eruditos, iniciados. ¿Por qué digo muchísimo? Porque es una obra de arte colectiva, donde se ha encriptado mucha información. Para eso, un poquito de historia. ¿Cómo se forma el tarot? Nadie sabe muy bien, pero sabemos que más o menos alrededor del año 1000 llega los árabes y introducen en Europa los naipes, que eran los arcanos menores. Ya estaban armados, del 1 al 10, los 4 palos, o sea, las espadas, las copas, los oros y los bastos. ¿Cómo los árabes crean esto? No se sabe, pero oh casualidad que es el mismo contenido que hay en los Vedas. Tanto en los Vedas como en varias culturas iniciáticas del planeta, donde se habla cuaternario, de 4 elementos. Esto lo rescata Gurdjieff. 4 elementos. Elemento mental, que ya en los Vedas decían hoja, algo así como envoltura de visión lógica. Cuerpo emocional, en los Vedas le llamaban envoltura de huellas emocionales. Los bastos, energía sexual. Envoltura de prana, envoltura de energía. Y los oros, el cuerpo físico, la materia, lo denso, la economía. Y en los Vedas, envoltura de comida. Y estas 4 envolturas, por así decirlo, están alrededor del ser esencial. El ser esencial no es ninguna de esas 4 envolturas, pero o bien es preso de ellas, o bien las utiliza a su favor. La carta del mundo. Las 4 envolturas. Oro, bastos, copas, espadas. Bien, entonces, ya en ese tiempo, de alguna manera, los árabes habían tenido contacto con el conocimiento védico y habían formado, en un juego de azar, el movimiento a través de la numerología, y acá es donde entra la numerología pitagórica, o sea que hay influencias de Pitágoras, hay influencias de los Vedas,
en los naipes que crean los árabes que entran en España en el año 1000. Una mezcla de oráculo, que en el fondo sacaba una fotografía instantánea de uno de los 4 centros energéticos. Es decir, cómo está vibrando mi centro energético en este momento. Llega esta información y sabios de las 3 religiones, ¿sí? Sabios de las religiones imperantes de ese momento, monoteístas, los hebreos, el Islam y el catolicismo, sabios eruditos que se escondían en la religión para no ser perseguidos, porque la religión mataba a todo aquel que tenía conocimiento, se refugiaban en el sacerdocio para tener acceso a los libros, para seguir estudiando, y eran bien apreciados porque como tenían disciplina y estudio y conocimiento, eran bien apreciados como buenos sacerdotes, pero en sus habitaciones se dedicaban a estudiar y a escribir. Y estos sabios querían desarrollar el conocimiento iniciático. Sabían muy bien que se venía una inquisición muy fuerte, y lo que hicieron fue encriptar mucho conocimiento iniciático, que venía de Egipto, que venía de Hermes, etc. Entonces aprovecharon los naipes, como estaba encriptada ese conocimiento védico, y crearon los arcanos mayores. Obra de arte colectiva. Muchos participaron, no se saben cuántos. Estamos hablando de Francia y en Italia. Más o menos en el 1300 y algo, 1300, fines de 1300, 1390, está el primer registro en Italia de un commendatore que le prohibía a los caballeros de la corte utilizar los naipes. Entonces es posible que este conocimiento iniciático haya sido escondido en un juego de azar, en un juego para pasarla bien, para divertirse. Justamente porque en esa inocencia iba a pasar desapercibido y no iba a ser incendiado por los distintos papas que quemaron todas las bibliotecas y los mataron a todos que tenían conocimiento que no fuese de la religión. Entonces, de esta manera, el tarot sobrevive la gran quema de libros, la gran quema del conocimiento y la persecución. Y hay un principio esotérico que dice que todo aquel que está en un nivel de conciencia, en la misma frecuencia que otro, no importa la distancia temporal, van a conectar con la misma plataforma. Es decir, si yo, en el nivel de conciencia que estoy, creo una plataforma, esto es, conocimiento simbólico, o mejor dicho, conocimiento encriptado en símbolo, y lo dejo instalado, dejo el símbolo plasmado y dejo todo el desarrollo de este conocimiento en el plano psíquico, como subiendo a la nube la información. Si yo lo dejo ahí y me matan, me muero, pasan 300, 400 años, alguien llega con ese nivel de conciencia, con esa frecuencia, con ese do sostenido, bemol, séptima de mi cerebro, y conecta con eso, va a desencriptar el conocimiento. Es decir, le baja la información. Y empieza a ver lo que otros no vieron. Y lo puede plasmar. Porque si yo dejo el conocimiento en un idioma, el idioma se puede perder. Si lo dejo en un libro, alguien lo matan. Si lo dejo solo, puede perdurar. Bien. Así es como el tarot sobrevivió. Obra de arte callejera. Por eso muchos se la autoadjudican. Este tarot, el que estamos estudiando, el tarot de Marsella, es el original. De ahí salen todos. Muchos creen que el tarot egipcio es el tarot egipcio es del siglo XIX. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con la baraja? Si vamos al origen, la baraja original es esta. Y los arcanos son difíciles de leer si tú no tienes un referente que te haya desencriptado el conocimiento. ¿Cómo lees esto? Tienes que saber de numerología, tienes que saber de simbolismo, pero también necesitas un referente que te haya transmitido el conocimiento, o tú haberlo bajado. ¿Por qué casi nadie lee los arcanos menores de esta baraja? Porque son muy difíciles de leer, están muy encriptados.
Y justamente en ese conocimiento encriptado que está ahí, está el potencial inocente de la información. Es decir, es una frecuencia. Estamos transmitiendo una frecuencia de un centro energético que tiene una aplicación grande, vasta, de significados, de operancia, de operatividad, de comprensión. ¿Para qué me sirve esto? Es decir, si yo estoy con un consultante y le sale el 5 de bastos, yo estoy obligado a dialogar con el consultante, porque yo sé un conocimiento disparador. Yo sé que en su centro sexual creativo está en este momento en una frecuencia de tentación. Nada más. Puede ser tentación de pasar de un desarrollo creativo a otro. O puede ser tentado sexualmente por otra persona. No lo sé. Es un puente. Algo está pasando de algo que estaba en el 4 en la seguridad y pasó al 5, que es un puente. Por eso el 5 es el Papa, el pontífice. Pontífice significa hacedor de puentes. O sea, cuando te ponen el Papa, dice, ¿por qué ponen el Papa en el tarot como arcano mayor? En realidad lo que te están poniendo es un conocimiento encriptado. Te están diciendo pontífice. O sea, simplemente hacedor de puentes. Nada más. ¿Qué pasa cuando alguien crea una baraja que han creado miles? Y está muy bien, pura creatividad, hermoso. Pero ¿qué pasa cuando alguien crea una baraja y al 5 de bastos se les ocurre dibujar a un tipo sufriendo, mirando con una botella de alcohol y mirando a una mujer caminar, por ejemplo? Porque esa es mi interpretación del 5 de bastos. Pero yo lo plasmo en imagen como un arcano mayor. Y ahí yo voy a poner todos mis contenidos en cada uno de los arcanos. Mi interpretación. Mi filtro impuro en una baraja. Y voy a tener un montón de arcanos. Y la persona que se viene a leer conmigo el tarot, se saca la carta y lo primero que ve es ese tipo mirando. Y claro, es posible, como está conectado con el 5, con la tentación, con la frecuencia, le va a conectar con eso, pero la propia plataforma lo va a condicionar y va a dirigir la lectura. Luego yo me voy a dar aires de leer el futuro, de adivino, y le voy a decir lo que le va a pasar con eso. Y la persona va a terminar creando eso en su vida. Entonces, no estoy diciendo que no utilicen otras barajas, cada uno se mete en la baraja que quiera. Ahora, decir, sí, una advertencia. Cada baraja es una plataforma de conciencia. Entonces, en la plataforma de conciencia que tú te metas, ten cuidado. Porque hay una especie de egregor. Hay egregores que son benefactores, hay egregores que toman y dan, y hay egregores que solo toman. ¿Qué pasa si te metes en una plataforma de conciencia de frecuencia baja, con un egregor que toma más de lo que da, y un tarotista que busca clientes? Lo que vas a hacer es básicamente mantener una relación de referencia externa, es decir, de dependencia. El otro visto como un brujo, como un mago, como un canalizador que le llegan las cosas. En esa secuencia hipnótica que es el encuentro tarológico, te va a hipnotizar, va a entrar en tu mente. El consultante es un niño. Todo consultante, todos nosotros, cuando vamos a terapia, cuando vamos a una consulta, vamos vulnerables. Vamos con un problema. Somos como un niño. Queremos escuchar a alguien que nos va a decir, alguien que sabe y que nos va a dar una respuesta, nos va a dar una solución. Nos ponemos en esa dependencia. Y si la persona no tiene escrúpulos, o sí, quizás tiene excelentes intenciones, pero tiene creencias condicionantes, limitantes de su propia formación que no ha revisado, que no ha evaluado, te metes en un peligro. Porque puede tomar cuenta de ti. Puede crearte una realidad. Y tú vas a crear esa realidad en tu vida. Y vas a decir, mira, lo que me dijo pasó. Entonces, esa persona tiene un poder descomunal que yo no tengo. Esa persona gana un cliente.
y tú ganaste menos poder personal. Paréntesis, aquí Sophie me dice si le puedo recomendar dónde estudiar el tarot de Marsella. Conmigo puedes estudiarlo si quieres. Tengo una formación, doy una formación. La tengo grabada. Todos los años la voy enriqueciendo. Pero ya está grabada, ya está lista. A un clic de descargar, de estudiarla, puedes estudiarla conmigo. Y si no, también tienes el mejor referente para el tarot de Marsella, desde mi punto de vista, que es Jodorowsky. Bien, entonces, todo es dialéctico. Todo tiene dos polos, los polos extremos se tocan, esto es puro equivalión. Dialéctico quiere decir que se puede ver de dos maneras. ¿Cuál es, para ustedes, el opuesto del terapeuta? Y en terapeuta vamos a poner vidente, vamos a poner médico, vamos a poner astrólogo, vamos a poner reikista, vamos a poner todo tipo de terapias. ¿Cuál creen ustedes que es el opuesto? A ver si alguien me lo pone en un comentario. A ver quién se anima. Bueno, se los voy a decir. El opuesto es el vampiro. Arquetípicamente. Terapeuta, vampiro. Son dos caras de la misma moneda. Así como está el campeón y el perdedor, por ejemplo. Así como está la santa y la puta. ¿Sí? Terapeuta vampiro. Entonces, si el terapeuta no tiene integrada su sombra va a operar en él. Entonces, el terapeuta, en este caso va a ser el tarotista, va a buscar ganar poder a través del tarot. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Creando dependencia en sus clientes. Y va a desconocer una realidad metafísica que te lo dicen los queros, te lo dicen los hopis, te lo dicen los mayas. ¿Qué es? Que nosotros somos multidimensionales, tenemos muchas líneas de tiempo, que a cada decisión nosotros vamos colapsando una u otra. Vean la imagen de la roca Hopi, por ejemplo. ¿Sí? Todo el tiempo te dice eso. Hay una decisión en cada instante en la que te puede llevar a la perdición o a la construcción de tu propósito. A cada instante. Múltiples líneas de tiempo se va abriendo como un arbolito de Navidad con cada decisión que tomamos. ¿Qué pasa si yo, en la lectura del tarot, saco una secuencia? Cuando saco una secuencia es una suerte de constelación. Yo estoy viendo una potencial línea de tiempo. Esto viene así, se está desarrollando así, y si sigue así, va hacia allá. Es algo totalmente predecible. ¿Sí? Viene así, está en ese envión y termina allá si sigue así. Por lógica, salvo que pase algo realmente extraño, tiende hacia allá. Pero si yo eso lo leo como eso es lo que te va a pasar, le doy muchísima más fuerza a una potencial línea de tiempo que había un montón alternas. Entonces, el conocimiento del tarot, que es una gran biblioteca, lo que sí puede hacer en esas instancias es darte un consejo, porque el objetivo del tarot no es el tarot. Entonces, cuando tú tienes ante ti una especie de constelación de energías representada con los arcanos que te están hablando y te está diciendo de un nudo, por ejemplo, tú le puedes preguntar al tarot cuál es la mejor puesta en movimiento de eso, o cuál es la mejor forma de aplacar eso, o de transformar, o de liberar, o de unir. Entonces el tarot, en su infinita sabiduría que está encriptada en símbolos, y que el tarólogo va a saber desarrollar y ver en la conversación, va a salir qué es lo mejor que hacer. Y ahí tienes la posibilidad de hacerle caso o no. Ahora, si tú le haces caso, te lleva por buen camino. Como todo oráculo sagrado. El oráculo no te dice el futuro. El oráculo te dice lo que te conviene hacer para llegar a un resultado
o para evitar un resultado. Te dice hacia dónde va y qué es lo que hay que hacer para cambiar el rumbo. Te dice cómo puedes tú forzar una nueva dirección. Simplemente eso. Entonces, el tarot, si tú le haces caso, te va a llevar por buen camino. Pero muchas veces da miedito hacerle caso. Porque lo que te va a instar a hacer es a desarrollar tu ser esencial, quién realmente eres. Y ese no es nuestro ego. Y nuestro ego se va a resistir. A veces te dice, sal de ahí. Pero te da un pavor salir de esa zona cómoda. Entonces, puede que le digas, ¿podrías barajar de nuevo para volver a preguntar? Craso error. Nunca se debe hacer eso. Ya está. La respuesta está. Tómala o déjala. Si la tomas, se abre una línea de tiempo nueva. Si no, sigues igual. Nunca 100% igual porque ya va a estar dentro de ti el germen del cambio. Entonces, mi recomendación, fuerte recomendación, es tener gran cuidado con qué tipo de plataforma se van a leer el tarot. O sea, qué tipo de mazo. Luego, cuidado con el tarotista o el tarólogo, tarotista o taróloga con quien se vayan a leer. No hacer preguntas sobre el futuro. Y si hacen preguntas sobre el futuro, o si hicieron preguntas sobre el futuro, y sienten que están en una especie de hechizo, hay formas de romperlo. El primero que pueden hacer, suponiendo que te dijeron, como le dijeron hace poco a una persona que se atiende conmigo, nunca vas a tener suerte en el amor. Terrible. Nunca vas a tener suerte en el amor. O sea, fatalidad. ¿Cómo puedes hacer para disolver ese hechizo? Bueno, puedes escribir la frase en una hoja blanca. Nunca vas a tener suerte en el amor. Y empiezas a escribir la frase abajo, pero le vas quitando la última letra. Nunca vas a tener suerte en el amo. Abajo. Nunca vas a tener suerte en el am. Nunca vas a tener suerte en el la. Nunca vas a tener suerte en él. Nunca vas a tener suerte en e. Y así hasta que llegues a la última letra, N. Y luego 3 puntos suspensivos. Una vez que tienes eso, vas a un lugar donde puedas hacer un fuego. Y si no puedes hacer un fuego, prendes una vela. Puede ser una vela negra y una vela blanca al mismo tiempo, las dos velas, para trabajar con la dualidad. Y lo quemas. Yo disuelvo esta maldición, ¿sí? Con mi poder. Esa es una forma de hacerlo, ¿sí? Los queros tienen otras. Básicamente en terapia también podemos utilizar una donde recorremos la línea de tiempo fatal en una visualización, como para que simbólicamente, metafóricamente la hagamos, porque como el inconsciente tiende a producir lo que se le dijo, entonces tú lo puedes hacer de manera metafórica, de manera simbólica también, ¿sí? Entonces, de manera virtual, tú puedes recorrer la línea de tiempo y te imaginas hasta llegar a vieja, sin suerte en el amor, muriendo sola, desconsolada, resignada por tu vida. Ya. Nunca fui amada, por ejemplo. Y luego retrocedes y recorres una línea de tiempo donde tú sí eres amada. Y llegas a la misma edad de viejita, pero fuiste muy amada. Después vuelves, quedas entre las dos líneas de tiempo y la línea que tú no quieres, tú en voz alta dices, yo cierro esta línea de tiempo. Y das un aplauso, le haces una cruz, etcétera, un sonido, algo, un movimiento firme, energético, y cierras esa línea de tiempo y te quedas con la línea de tiempo que tú eliges. Esa es una forma de hacerlo también, pero requiere un acompañamiento. Hay varias más. Jodorowsky, por ejemplo, recomienda, cuando es posible, hacerla simbólicamente también. Es decir, esta que te acabo de decir es virtual, porque tú lo vas visualizando, pero si lo quieres hacer simbólico sería el caso que él cuenta de que le dijeron, alguien va a morir en tu casa.
Esa fue otra. Otra que a otro le dijeron. Alguien va a morir en tu casa de manera violenta. Buenísima la tarotista. Entonces, ¿qué hizo Jodorowsky cuando la persona llegó pavoroso a que lo ayudara porque tenía esa maldición dentro y tenía un miedo terrible? Le dijo, bueno, lo que vas a hacer es buscar una mosca. Cuando la encuentres, la vas a reventar con un matamosca. Y luego vas a decir, hoy alguien ha muerto violentamente en casa. La magia se hace con símbolos y se hace con palabras. Siempre hay que hablar. ¿Ok? Avedar queda baja. Abracadabra. Voy creando conforme hablo. Eso significa abracadabra. Creo conforme hablo. Entonces hace el símbolo y nombra. Hoy ha muerto alguien violento en casa. Bien. Y la enterró a la mosca. ¿Ok? Entonces, también el inconsciente, como acepta la metáfora, es suficiente para que no quede estresado en producir una línea de tiempo o una profecía que se le inyecta. ¿Ok? Entonces, ahí tienen un par de herramientas para trabajar si es que les pusieron un injection, ¿sí? Le pusieron un origen, le pusieron un bichito de germen. A veces lo hacen de la mejor manera, con la mejor intención, pero igual lo hacen, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que limpiarnos de todo eso. Nadie puede quitar nuestro poder personal. Primero estamos en referencia externa, o sea, el otro sabe más, el otro tiene más poder, etc. Luego pasamos a la referencia interna. Es decir, yo lo puedo todo, yo soy la causa de todo, yo tengo el poder, yo soy el creador de mi propia realidad. Bien. Una vez que nos creemos eso, pasamos a la referencia mutua. Veo y empatizo y conecto con el otro sin perderme a mí mismo. Ese es el proceso, ¿sí? Entonces, bien utilizado el tarot, te ayuda a llegar al ser esencial, ¿sí? Te da la pauta, te da el recorrido, te da el camino, te da los consejos. Yo no abuso del tarot. Me vuelvo loco si abuso del tarot. Yo, si leo el tarot para mí mismo, no sé, de repente en un mes pude haberlo hecho 1, 2 veces. A veces hay meses que no lo hago, pero lo estudio todo el rato. Miro sus símbolos, lo armo, lo desarmo, juego con los arcanos, lo pongo, veo lo que me transmiten mirándose de una manera, mirándose de la otra. Voy desencriptando la información. Voy viendo a los arcanos en todos lados. De repente voy caminando y veo una mujer seria caminando así, llevando a su hijo de la mano, apurada, y veo la justicia, ¿sí? De repente veo un vagabundo que me limpia el parabrisas y lo veo al loco, ¿sí? Y lo saludo, y saludo a los arquetipos. Estoy todo el tiempo viviendo, respirando el tarot. Pero como oráculo, lo utilizo muy poco. ¿Por qué? Porque el oráculo debe ser preciso. Te da un consejo y hermano, ahí tienes trabajo para hacer. ¿Cómo estoy? Así, sí, la verdad que estoy así. ¿Ya qué me sugieres? Ah, mamita mía, mira lo que me sugirió. Bueno, yo sé que si sigo eso, voy a llegar a mi resultado, lo que yo estoy buscando. Ya, tengo trabajo. No voy a andar todos los días sacándome cartas. Salvo que esté en la formación, que esté en el aprendizaje, que necesite empaparme todo el rato del tarot. Ahí, perfecto. Pero una vez que el tarot vive en mí, el objetivo del tarot no es el tarot. El objetivo es la información iniciática que me dice que yo tengo que aplicar. Eso es lo que importa. Y también en su enorme enseñanza, cómo a través de su simbología me sirve para enseñar iniciación, para enseñar conocimiento iniciático. Entonces se vuelve una plataforma de conciencia. Mucho más que un oráculo. Porque todo puede ser oráculo. Absolutamente todo. Porque el inconsciente utiliza las herramientas. El inconsciente utiliza las tecnologías. Esto es una tecnología del inconsciente. Pero también una tecnología del inconsciente es una muy rudimentaria, pero tremendamente poderosa, que es
dibujar un cuadrado en la tierra, partirlo por la mitad, a la izquierda pones el no, a la derecha pones el sí, levantas una piedra y le dices, ¿es conveniente ir a tal pueblo? Y sueltas la piedra. Si te cae en el no, no vas. No vas. Si te cae en el sí, vas. Punto. Eso es una tecnología del inconsciente. Como tú desde tu racional no puedes salir de la duda, le pides a tu inconsciente que te diga qué es lo mejor. Y le haces caso. Si no le haces caso, estás puro jodiéndolo. En el I Ching, yo estudio el I Ching también. El I Ching tiene un hexagrama, para los que joden, que dice, no soy yo quien busca al joven necio. El joven necio me busca a mí. Al primer oráculo doy razón. Al segundo, al tercero, molesta. Cuando molesta, no respondo. Siga perseverando. ¿Ya? Entonces, respeto con los oráculos. Cuidado. ¿Sí? Cuidado con las personas que leen los oráculos. Cuidado con este joven aprendiz de brujo que no se da cuenta que puede vampiriar. ¿Sí? Ser cautos. Estudiar los distintos oráculos como tecnologías para acceder al inconsciente, para llegar a desarrollar nuestro ser esencial. Esa es la magia. Y esa es la nueva escuela. Eso es lo que yo enseño en la nueva escuela. Y todo lo que está en el programa contenido y desarrollado a través de los arcanos mayores, a través de los arcanos menores, a través de las figuras. ¿Sí? Porque en los del 1 al 10, 3 de oros, frecuencia del centro energético de la materia, la densidad. Creatividad, explosión creativa. Dentro de eso hay un universo de posibilidades que en la conversación tarológica vamos a entender qué es lo que está pasando y preguntarle al tarot qué sugiere. Estabilizarlo, 4. Ya, ok. Entonces, invierte y sostén esa inversión, por ejemplo. ¿Sí? O invierte en una nueva empresa y sosténla, por ejemplo. Una de las posibilidades. Pero también puede ser, empieza una dieta y sosténla, cuerpo físico. Pero la frecuencia es la misma. Ahora en las figuras es cómo vivo yo en mi madurez psicoemocional ante tal o cual situación desde mi centro energético. Es decir, ¿cómo vivo yo de madurez psicoemocional el hecho de que mi pareja se va de viaje? Rey de copas. Es decir, yo estoy afirmado en mi corazón. Vengo a ofrecer mi corazón. Lo abro. Tengo mi copa abierta. Estoy seguro de mí. Te amo y te dejo ir. Si vuelves, bien. Y si no, seguiré amando. A ti, a otra persona, a mí mismo, a la vida. Perfecto, maravilloso. Entonces, en relación a eso, puede que yo esté así. O quizás sea, por ejemplo, si lo pides como consejo, lo que te dice el tarot. Pero si tú dices, ¿cómo estoy en relación al viaje de mi pareja que se va a ir? Te sale así. Paje de copas. Entonces estás pajarón con las copas. ¿Sí? Estás como, ay, me va a dejar, me va a abandonar. Mejor cierro mi corazón, no le escribiré nunca. O lo abro. Muy distinto. Entonces, los arcanos menores, del 1 al 10, frecuencia. Las figuras, madurez en mi personalidad psicoemocional al respecto en ese centro o al respecto de la situación. Miren, ahí les dejé unas claves maravillosas, ¿sí? Para que vayan empapándose de la madre de todos los tarots de Marsella. Les dejé advertencias, les dejé un par de ejercicios para romper maldiciones. No hace falta que esa maldición te la haya dado un tarotista. Puedes usarla con una maldición que te haya dado tu madre.
puedes hacerlo con una maldición que te la haya dado el médico. ¿Ok? Es para romper el hechizo de una persona que tiene una mente más fuerte en un momento en que estamos vulnerables. ¿Sí? Lo otro, para evitar que nos metan, ya como preventivo, para evitar que nos metan estas adivinaciones, desde el médico hasta mamá, te vas a caer, te vas a caer, te vas a sacar la chucha, y el niño se cae. Las mamás son perfectas para maldecir, también son para bendecir, por supuesto. Pueden llevar un tótem. Nadie debe verlo. Sugerencia, como dicen los queros, que sea la piedra más despreciada de la tierra. Es decir, vas caminando por la calle y te encuentras una piedrita que cualquiera patearía. Y tú dices, tomas a la piedra, Avedar queda abajo, voy creando conforme hablo, usas tu verbo para hacer magia. Tomas la piedra y le dices, piedra, te valoro. Despierta. Soplas 3 veces. Bienvenida a mi universo. Trata de hacerlo solo para que no crean que eres un loco caminando por la calle y si no, que lo crean y encarna al loco. ¿Sí? Encarna al loco creador. Piedra, tú vas a ser mi tótem. A partir de este momento, tú me despertarás cada vez que alguien me quiera hipnotizar en contra de mi voluntad. En contra de mi voluntad porque de repente quiere hacer una terapia de hipnosis conmigo y no te vas a dejar hipnotizar, no. Estamos hablando de que no me metan una información que yo no quiero sin darme cuenta. Que una mente más poderosa que yo no se meta dentro mío, no meta información que yo no quiero que metan. Y esto te va a servir hasta si vas a ver una película y no quieres que en esa película se meta información. Entonces, bienvenido a mi universo, eres mi piedra tótem, te valoro, y la guardas. La llevas en tu bolsillo, nadie la tiene que ver, nadie la tiene que tocar, nadie debe saber que existe tu piedra tótem. Si alguien sabe, ya pierde poder. Llevas tu tótem en tu bolsillo y de repente te encuentras con tu tía que es súper negativa y que te empieza a decir que lo mal que está y lo que va a pasar, y siempre que la vas a ver y la vas a tomar tecito, vuelves con un chupón energético terrible y lleno de miedos en tu cabeza. Entonces, cuando tu tía está hablando y está empezando a decir todo lo malo y lo terrible que va a pasar en el mundo, en nuestras vidas, en la familia y a ti probablemente, tocas la piedrita, tocas la piedrita, tocas la piedrita. La piedrita te está haciendo un anclaje, tótem, anclaje cielo-tierra. No pasarás, no pasarás, no entrarás en mí. No entrará la maldición, no entrará el miedo, no entrará la hipnosis conversacional inconsciente en mí. Y ya. Jodorowsky dice que puede pasar, esto lo enseñan los queros, ¿ya? Que la mente con la que vas a lidiar es muy fuerte. En ese caso tienes que crear un tótem demasiado de su visión. ¿Cómo sería esta palabra? Ahí tiene el nombre. Surrealista. Entonces él recomienda que compres una chuleta de cerdo. La metas adentro de papel metálico, cruda, y te la guardes en el bolsillo. Entonces cuando vas a hablar con esa persona hipnótica, que puede ser tu jefe, que puede ser cualquier persona que tiene poder sobre ti, tú manoseas la chuleta cruda, ensangrentada, en papel en tu bolsillo. Y ese tiene más fuerza, el anclaje a realidad surrealista, que la piedrita, desde su punto de vista. Pero en mi práctica te puedo decir que si tú le hablas a la piedra y la empoderas, y la pones en tu altar, y le pones una vela, no para adorarla a la piedra, sino para energizar su punto de anclaje con tu propio universo, con tu propio enfoque, con tu propia realidad, la que tú quieres crear para tu vida, la piedra te va a mantener a flote
ante cualquier inyección de información que tú incautamente puedes, sin darte cuenta, dejar entrar. ¿Ok? Entonces ahí ya tienen preventivo y correctivo. ¿Ok? Dice aquí, si salen invertidas, cambia el significado. Ya. En la vieja escuela se utilizaban mucho las cartas invertidas para justamente facilitar la lectura hacia lo negativo. Es más fácil leer con las cartas invertidas, porque rápidamente yo digo, salió de vuelta, quiere decir que invertido el significado o simplemente malo. Yo no lo recomiendo, Jodorowsky no lo recomienda, Marian Costa no lo recomienda, que son los creadores, digamos, de los fundamentos de esta visión tarológica. Y es bueno no usarlo desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque en vez de condicionar la lectura, tú simplemente, si la persona le dio vuelta, salió dada vuelta la carta, le dices, ¡ay, mira! Salió dada vuelta. Vamos a ponerla en su lugar. Y ahí la pones, la ordenas. Entonces, si la persona venía con la energía cruzada, por eso le sale invertida, tú se la das vuelta y se la ordenas en su cara. Con una frase, como un pase mágico. Encarnas al mago. Le ordenas la carta. Entonces ahí tú le estás haciendo una constelación, le estás constelando la tirada, le estás ordenando la energía. Y ahí puedes indagar cómo venía al respecto con ese arcano y cómo ese arcano debería fluir mejor. Y puedes evitar que le salgan invertidas y ordenar todo tu mazo al derecho y se lo pasas. Entonces no hay posibilidad de que la persona le salga invertida. Entonces vamos a leer en la amplitud del arcano. Y si hay un bloqueo, lo vamos a detectar, bueno, con la numerología, con la constelación misma, cómo están los arcanos vinculándose entre sí. Ahí es donde nosotros vemos una especie de storyboard, como un cómics, como un cuadro. Y vemos lo que está pasando en una visión general. Y en la conversación, en la toma de conciencia y en los actos que vienen a continuación, la persona hace un cambio, una transformación, una sanación. Esa es la función útil del tarot, transformar, sanar. Muchísimas gracias por su presencia, por los saludos, por los que hicieron preguntitas. Si les gustó, compártanlo y recomiéndenlo. Y si hay motivación, haremos otro próximamente para seguir hablando de esto que a mí me apasiona. Podría estar horas, pero tengo entendido que esto se termina automáticamente en breves segundos. Así que les mando un fuerte abrazo, cariños a todos, que tengan buenas noches. Nicole, yo también te adoro. Mi querida amiga de la juventud. Bueno, somos jóvenes aún. Bien, acá agradecen por el live. ¿Qué recomiendas antes de adentrarse en la formación del tarot? ¿Qué recomiendo leer? Bueno, puedes leer algo de Lipas Levi, si te gusta puedes leer el Kybalión, si te gusta para entrar directo a lo iniciático. Lee a Jodorowsky, ¿sí? El maestro Jodorowsky, todos sus libros son muy buenos. Muchas gracias, Sophie, a William, a César, a toda la gente linda aquí que estuvo saludando, a Lorena, a Mamífera Salvaje, Carolina Cuevas, Santiago. Bueno, un cariño a todos, los quiero mucho y hasta la próxima. Buenas noches.